¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida hablamos con nuestros compañeros, con Laura Serra, con Fernando Fraquelli, de 3 o 4 cuestiones parlamentarias clave. Y además, enseguida, Agustín Rossi, titular del bloque del Frente para la Victoria. 4 o 5 cuestiones muy importantes de la coyuntura, lo que tiene que ver con la campaña. Todo enseguida nomás. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Muy bien, 3 o 4 cuestiones importantes. Recordamos que un hombre del peronismo federal pidió la presencia del ministro Duhovne en el Congreso para los próximos días. De eso vamos a hablar y además una jornada particular por la presencia en la bicameral de inteligencia del juez federal de Dolores, el doctor Alejo Ramos Padilla. Estamos con mis compañeros, ella es Laura Serra. Laurita, ¿cómo te va? Buenas noches, Fraquelli, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, a ver, Laurita, en un rato está Agustín Rossi. Agenda parlamentaria de lo que viene, te cuento. Hablé con un senador de Cambiemos y me dijo, todo lo que va a pasar en el Congreso va a pasar hasta, me dice, mediados de abril. Después creo que se termina todo. Yo creo que es optimista, Pato. Tenés razón. No. ¿Sabes qué me dijo él? Me dijo el martes, va a haber acuerdo por el tema de financiamiento de los partidos. No hubo acuerdo, así que dale. No, la cosa está bastante encarajinada, ¿no? Sí. Hemos visto esta semana en la Cámara de Diputados bastantes dificultades para sacar un dictamen sobre Barra Bravas, un tema que se viene discutiendo desde diciembre, se aprobó por unanimidad y ahora está trabado en un artículo en particular. Y no se sabe si va a haber sesión o no la semana que viene por esta cuestión. Sí, no es Ramos Padilla, la inflación, Bueno, Barras Bravas, sí. Después, en el Senado fracasó también la sesión para sacar adelante el proyecto de ley de financiamiento de las campañas. Sí. Es decir, al oficialismo le está costando demasiado empujar las leyes que le interesan. No son prioritarias, Claro, pero que le interesan. Mientras tanto, la oposición está ganando terreno, ¿no? La exposición de Ramos Padilla la semana pasada en la Comisión de Libertad de Expresión, ahora la Comisión Bicameral de Inteligencia. Se va a venir un nuevo embate por el tema de las tarifas, una vez más. Está dando vueltas también el tema del DNU sobre extinción de dominio, que la oposición quiere hacerlo ley. En fin, está trabada la situación en el Congreso, los ánimos están bastante caldeaditos y hay que enmarcarlo todo dentro de la campaña electoral. Ustedes saben bien que en campaña electoral, bueno, hay muchos legisladores que permanecen en sus provincias para hacer justamente campaña. Así que es un año complicado para el oficialismo si pretende sacar leyes importantes. Señor Fraquelli, Señor. Bueno, novedades, ¿qué tiene? A ver, la primera. Hablábamos de lo de Ramos Padilla. Sí. El Frente para la Victoria o Unión Ciudadana en el Senado Nacional quiere que Ramos Padilla vuelva al Congreso, pero Sí. a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Quieren en comisiones no privadas, Claro. como fue Más parecía la libertad de reunión, expresión que a la bicameral de que sea inteligencia. una comisión pública donde se pueda transmitir rápidamente qué es lo que pasa dentro de la comisión. La comisión de inteligencia es una comisión privada, únicamente están los 14 integrantes de la comisión, diputados, senadores, oficialistas, opositores, pero no hay cámaras, no hay taquígrafos, no se sabe en definitiva. Cada uno después interpreta por parte de los legisladores qué es lo que se habló. Quieren que vuelva al Congreso Ramos Padilla y se presta en las próximas horas, en los próximos días, las próximas semanas, la presencia del jefe de gabinete. En el Senado, en la Cámara de Diputados, la presencia de Marcos Peña en un momento de prácticamente de campaña electoral ya puertas hacia adentro del Congreso Nacional, me parece que va a ser un escenario más que para la exposición que pueda dar el ministro para hablar sobre la gestión de Mauricio Macri, va a ser un escenario interesante para la oposición plantearle por qué hay determinadas pautas que el gobierno marcó desde inicio de su gestión y todavía no se han cumplido. Muy bien, Fernando Fraquelli, Laura Serra, pausa y estamos enseguida con Agustín Rossi en Hay Quórum, Ideas en Debate. Muy bien, lo dicho, estamos con Agustín Rossi, titular del bloque del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va, Agustín? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Muchas Bien, gracias bueno. por la invitación. Agustín, yo me estaba dedicando los últimos días, horas, a notar mucha frase fuerte, ¿no?
El presidente Macri dijo, hoy estoy caliente porque algunos están buscando atajos. Labaña dijo, cuando el país y la economía crezcan al 9% que me avisen. Patricia Bullrich dijo, ¿por qué no voy a comparar el kirchnerismo con el estalinismo? Digo, ¿usted tiene alguna experiencia? Esta es una campaña, por lo menos en lo verbal, más fuerte que otra. ¿Cómo ve este clima? Me parece bastante, digo, cálido, yo creo que ¿no? cuando hay calentura, cuando hay agravios, cuando hay epítetos así tan fuertes, lo que faltan son razones y argumentos, digamos, ¿no? La verdad que si el gobierno tendría algo bueno para mostrarle a los argentinos, hablaría de lo bueno que tiene para mostrarle a los argentinos, pero lamentablemente para los argentinos el gobierno ha aplicado un plan económico que le genera muchísimo dolor al conjunto de la sociedad. Entonces, creo que todo lo que ha sucedido a partir del 1 de marzo, esa imposición, esa postura del presidente, ese presidente irascible, enojado, lo vimos en una entrevista el domingo también, en ese sentido, me parece que es una acción, una impostura, o una postura, no una impostura, una postura por parte del oficialismo, porque la realidad es que tiene que lograr que se hable de los gritos del presidente y que no se hable de la economía o de las cosas que le están pasando muy mal a los argentinos. No descarto que la campaña tenga tensiones, de hecho siempre las campañas generan muchas tensiones, y me parece que también en esta etapa en donde hay intentos de posicionamiento, las frases más estridentes también intentan posicionarse. Entonces Bullrich dice, le dije estanilista a los kirchneristas, ¿viste? Entonces una cantidad que van, que bien Patricia, ¿viste? Patricia, por favor, digamos, ¿no? Poco serio, digamos. Es una mujer que ha leído de política alguna vez, digamos, ¿no? Nosotros, dejo de ser Stalin. A ver. Es la grieta, Agustín. No, bueno, por eso digo que hay dirigentes políticos que se posicionan en algunos de los dos lugares y exacerban, digamos, ¿no? Exacerban. Es el libreto de Lo que pasa es que también hay que pasar en limpio todo, digamos, ¿no? Labaña dice, yo que crecí con 9 puntos, bueno, pero era un mundo distinto, la economía estaba en crecimiento, tenías el país que estaba, la economía estaba en crecimiento, tenías el precio de los commodities, hacia la alza, estaba Néstor Kirchner, digamos, ¿no? entre otras cosas, que le impuso fuertemente una inyección al consumo y al mercado interno que ayudó al desarrollo a ese 9 puntos, porque esos 9 puntos no fue solamente el sector exportador. El mundo que le tocó a Cristina y a Macri, que en eso es igual, es un mundo distinto. Es un mundo con recesión económica, es un mundo en donde el precio de los commodities está hacia la baja. Ambos tomaron soluciones absolutamente distintas, ¿no? Yo creo que Cristina acertó cuando visualizó que después de la caída de Lehman Brothers iba a caerse, iba a estar muy traccionado o muy afectado el sector exportador y apostó al mercado interno, nacionalizó las AFJP, recuperó el ahorro previsional de los argentinos, tuvo una nueva fuente de financiamiento, fortaleció el Estado para tratar de que el Estado estuviese presente en el centro del dispositivo económico cuando así se requiere. Macri adoptó un camino absolutamente distinto, mató a mi criterio la gallina de los huevos de oro, que es el consumo y el mercado interno, apostó al sector exportador en un escenario en donde el mundo se está replegando, los principales países del mundo se están replegando sobre sí mismos. Hay globalización financiera en el mundo, pero no hay globalización comercial, y voluntaristamente, ingenuamente, no sé si ingenuamente, pero sí, voluntaristamente creo que pensaron que por el hecho de llamarse Macri las inversiones iban a llover, y lo único que vinieron fueron inversiones especulativas financieras, y así estamos, digamos. Ahora, Agustín, caminando la República Argentina como candidato o precandidato a presidente, ¿usted no percibe que la gente le dice, júntense, hay que armar un solo frente contra el... Sí, esa demanda está. Contra Yo Cambiemos? creo que porque la realidad es que los pensamientos globales de la sociedad son mucho más sinceros, más lineales y más prácticos. Entonces, la gente no quiere que Macri siga, digo, la gente, que es una abstracción, digamos. Hay un alto porcentaje de la sociedad argentina no quiere que Macri siga gobernando a partir del 10 de diciembre del 2019. Entonces dice, el camino más corto
para que Macri no siga gobernando en el 2019, que todos los que están en contra de Macri se unan y presenten una única candidatura. Entonces, esto es lo que me parece que pasa. Pero el deseo de un 65-70% de argentinos es que Macri no gobierne más la Argentina. El surgimiento de Roberto Labaña como eventual potencial candidato de este peronismo no kirchnerista a priori, Sí. ¿no? ¿Es una dificultad para el kirchnerismo, para Unidad Ciudadana? ¿Es un escollo a la hora de llegar a un acuerdo? La verdad que yo creo que todo dirigente político, en el caso de Labaña, que hacía un tiempo que estaba retirado, digamos, ¿no?, de la primera fila, por decirlo de alguna manera, que haya decidido dar un paso adelante y decir, bueno, yo estoy acá porque en un momento de crisis, de dificultades económicas para el país, hay que valorarlo, es un hecho positivo. Lamento que Labaña, que creo que sería muy importante en un diseño opositor amplio, se dedique y se encierre en un diseño opositor muy concentrado, muy absolutamente cerrado, y creo que la oposición y la política no está para que nadie venga con condiciones si soy candidato yo o nada. ¿Me entendés? Eso me parece que eso lo desdibuja a un candidato que en un escenario mucho más amplio me parece que tendría muchas más cuestiones que O sea, que tendría que ir a una digamos. primaria, tendría que ir a una PASO. Para mí la solución, así como dije, si queremos ganarle a Macri, el camino más corto es la unidad de la oposición. Las diferencias entre los opositores se tienen que resolver utilizando virtuosamente el mecanismo de las PASO. Me parece que ahí también hay que aprender, ¿no? Porque Macri fue a PASO para ser presidente en el 2015. Fue. Y potenció el espacio. Y potenció el espacio. Y además no lograba, no hacía las PASO, no lograba la unidad, porque era también una salida para la Unión Cívica Radical, decir, vamos a ir a una PASO con Macri. No es que vamos a subordinarnos a Macri, porque si no, la realidad es que no tenían, iba a ser mucho más difícil esa convención en Gualeguaychú, digamos, ¿no? Entonces le dio una alternativa a Macri y a Carrió, bueno, perdió. Agustín, una pregunta, digo, nunca lo consulté. ¿Usted ha hecho terapia, hace terapia? ¿Por qué? No, le pregunto por eso. No, ¿sabe por qué? Porque la verdad, digo, el marco que uno ve, a lo mejor le toca ser presidente, habrá que ver, digo. La verdad que todo lo que uno ve como contexto nacional e internacional es durísimo. El fondo te dice, mirá, se está gastando la última plata, te dice a partir del 2020 habría que renegociar todo. Digo, en Brasil gobierna Bolsonaro, en Chile gobierna Piñera, parece que va a seguir Trump, hay una demanda social enorme. Digo, al que le toque, digo, son más malas que buenas. Por eso pregunto, a lo mejor uno, la verdad en serio lo pregunto, con un terapista dice, me voy a meter, me voy a tirar a la pileta. ¿Qué? Sí, hice y hago terapia. Ah, bien. Bueno, así que, y digo, porque la verdad que es una carga... Pero no por la política. No. Pero digo, es una carga, digo, le toca, ¿no? Digo, y empiezo, me toca el 11 de diciembre, con esto que tengo alrededor, no es ser presidente de Finlandia o de Noruega, ¿no? Pero tampoco es sos presidente de la Argentina. Claro. La Argentina tiene una cantidad de potencialidades enorme y yo creo que hay que acertar en las políticas para que la Argentina salga y crezca nuevamente y que salga adelante. No creo... No es inarreglable no me lo planteé nunca que no sea arreglable, será una cuestión de tiempo. Arreglable es, cuanto más desastroso sea, nos llevará más tiempo el lugar en que nos dejen la economía. Cuanto menos desastroso sea, nos llevará menos tiempo, pero... claramente que la Argentina tiene una potencialidad para tomar un sendero de crecimiento económico. Creo más, además que como va a ser una coyuntura inédita, las respuestas también tienen que ser respuestas inéditas desde lo político seguro. No tiene que ser un gobierno de un partido político o de un sector político, tiene que ser un gobierno lo más parecido a un gobierno de unidad nacional, en donde la coalición de gobierno tiene que ser más amplia que la coalición electoral que lleve al próximo presidente o presidenta, ¿no? Creo que la Argentina está, el Parlamento es una muestra de eso, digamos, ¿no? La Argentina está mutando su sistema político. Yo creo que va a faltar mucho tiempo. ¿Hacia dónde muta? Hacia un sistema mucho más pluripartidario, mucho más de coaliciones. Pues creo que va a pasar mucho tiempo para que aparezca una sola fuerza política hegemonizando o el oficialismo o la oposición. Ustedes fíjense en diputados, si nosotros ganamos, ¿cuántos seremos? 80 diputados. Sí. Minoría clarísima. Totalmente. Salvo en el Senado hay que ver cómo... Minoría, y en el Senado, bueno, hay que ver cómo se recomoda, pero también, entonces... Bueno, me parece que además uno visualiza, digamos, ¿no?, provincias en la Argentina cuyo sistema político hoy se comportan más como las regiones autonómicas de España. Claro. Digo, Santiago del Estero, Misiones, la propia Córdoba.
digamos, ¿no? De hecho, por más que pertenezcan en algunos casos a partidos nacionales, no son la única expresión de fuerza provincial como el MPN, ¿no? Claro. Entonces me parece que hay un escenario en donde la construcción de consensos va a ser tan o más importante que los votos que obtenga en la elección. Es más, yo creo que el poder del próximo gobierno va a estar más en la capacidad de construir acuerdos y consensos que en los votos que tenga, digamos, ¿no? Pregunte, Laurita. Pregunta. Ramos Padilla, ustedes, bueno, como Frente para la Victoria, a partir de Leopoldo Moró, trajeron al juez federal de Dolores a la Comisión de Libertad de Expresión. ¿Cómo va a seguir este caso a su juicio de Ramos Padilla? Porque brindó una exposición muy detallada, con algunas novedades, digamos, que llaman la atención, inquietantes, ¿no? Esta cuestión de que existiría una red de espionaje paraestatal que está espiando a jueces, a políticos, a periodistas. ¿A dónde va a terminar todo esto, Agustín? Y que tiene vinculaciones. Ajá. Porque lo que quedó demostrado también es que esa red paraestatal, cuando decimos paraestatal, decimos que es una red que funciona una parte afuera del Estado, pero tiene anclajes en distintos niveles del Estado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros aspiramos es que se le den las garantías al juez para que pueda llevar adelante la investigación sin ningún tipo de problema. Visualizamos positivamente la reacción de la Corte. Me parece que por más que los apoyos sean homeopáticos, digamos, ¿no? Porque un auto y 2 cargos, digamos, ¿no? Parece poco para el volumen de investigación, pero me parece que es una reacción importante de la Corte en un momento en donde el oficialismo le pedía que lo destituyan a Ramos Padilla. En esto también hay que analizar bien la actitud del oficialismo, porque el oficialismo, ¿qué hizo? Trató de bajarle el precio a la presencia de Ramos Padilla. Se ausentó totalmente de la comisión. Al otro día modifican su actitud en la reunión de la Comisión Bicameral de Inteligencia porque aceptan que el juez, por unanimidad, lo citan al juez a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Y el viernes aparece Garabano por indicación de Macri para pedirle la destitución a Ramos Padilla, digamos, ¿no? La verdad es que estamos en presencia, yo que en esto coincido con lo del juez, el juez empezó diciendo: la potencial extorsión a D'Alessio, que fue la querella inicial, digamos, ¿no? El que denuncia que lo quería extorsionar D'Alessio, y es Tornelli, es Echeves, digamos, ¿no? Es un hecho más dentro de una trama mucho más grande que yo creo que hay que animarse a revisarla y desarmarla, digamos, ¿no? Usted mencionó en el sentido, yo he dicho, si me toca ser presidente, voy a cerrar la ELAFI. Claro. Claro. Digamos, ¿no? Porque yo creo que la inteligencia es una cosa seria. Digamos, la Argentina tiene inteligencia estratégica militar que tiene la función de evaluar y seguir la evolución del instrumento militar de determinados países que le sean interés a la nación. La Argentina tiene inteligencia criminal que depende del Ministerio de Seguridad, que tiene que estar destinada fundamentalmente a desarmar las bandas narcos y todo lo que significa el crimen común y el crimen organizado. Habrá que tener algún área de inteligencia para evaluar el mundo, digamos, ¿no? En términos generales, cómo funciona el posicionamiento. Bueno, alguna cosa de ese tipo. Y basta de esto. Es uno de los presupuestos que más ha aumentado por parte del gobierno. Entonces, a mí me parece que esto es así. Y digo una cosa más, porque lo presentamos hoy. Estoy pidiendo la separación de las diputadas Carrió y Oliveto. Bueno, porque claro. Carrió y Oliveto ¿Por qué? han sido mencionadas en el caso de Carrió en una oportunidad en donde en uno de los chats aparece D'Alessio diciendo he hecho trabajos para Carrió y Oliveto. Y en el caso de Oliveto hay un audio además que nos hizo escuchar el juez en la última etapa, en el último momento de su presentación. Yo tengo, lo digo además porque lo vengo diciendo hace muchos años, yo creo que Carrió, Oliveto, Zubik son consumidoras habituales de informes de los servicios de inteligencias orgánicos o inorgánicos, como puede ser en este caso. Cuando Carrió, Oliveto o Zubik dicen te estoy investigando o estoy investigando, no investigan nada. No investigan nada. Yo dije, juegan al buraco. Digamos, ¿no? Lo que hacen es agarrar
las operaciones y los carpetazos de estos personajes para después meterte alguna denuncia. Entonces, lo que yo creo es que Carrió y Oliveto, como mínimo, conocían la existencia de esta organización paraestatal. Puedo presumir que además le han encargado trabajos, porque eso es lo que dice el señor D'Alessio, que le han encargado trabajos y que han trabajado en forma conjunta Carrió y Oliveto. Y puedo presumir también que algunos de esos trabajos han sido utilizados contra colegas de ellos de la Cámara de Diputados. Entonces, para mí está claramente inscripto dentro de lo que prescribe la Constitución Nacional de inhabilidad moral sobreviniente. Entonces, por eso he pedido un proyecto de resolución que he pedido la separación, la exclusión es el término técnico, de las diputadas Carrió y Oliveto de la Cámara de Diputados. Diputado, y no solo están, digamos, el tema Ramos Padilla no termina con la presencia del juez en la comisión bicameral, sino que también están pidiendo la presencia del fiscal Stornelli. No, bueno, esa es otra parte de la historia, digamos, ¿no? El Congreso de la Nación está en falta porque ustedes saben que en el año, corríjanme, yo no estaba, pero en el año 2016 se constituyó la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, impulsada por Cambiemos, sí, con el objetivo manifiesto de hacerle la vida imposible a Gil Carbó, digamos, ¿no? Me parece que la presidenta de la comisión fue la diputada Camaño, durante ese bienio. En el 2018 había que conformar de vuelta la comisión. No se conformó, se intentó conformar, se designaron los miembros. El oficialismo propuso que fuese Carrió, no hubo acuerdo para que fuese Carrió la presidenta, y ahora estamos con los miembros designados y no se ha constituido la comisión. Nosotros en febrero, tanto yo como presidente del bloque en diputados, como mi colega Marcelo Fuentes, presidente del bloque de senadores, le presentamos a sendos presidentes de la Cámara que convoquen a senadores y a diputados para conformar la comisión. Extraoficialmente me dijeron, ahora circula otra información, pero hace unos días atrás, que el oficialismo iba a insistir en Carrió como presidenta de la comisión, con lo cual la comisión no va a ser de seguimiento y control, sino de encubrimiento, digamos, ¿no? Porque la realidad es que Carrió, si va a estar ahí, va a ser para encubrir a Stornelli, y lo dice claramente a todas voces. Bueno, si el oficialismo cambia su candidato, yo creo que claramente va a ser mucho más fácil, pero entre las atribuciones de la comisión por la ley y las atribuciones que han sido ratificadas por el reglamento, está que en cualquier momento la comisión puede solicitarle informe, citarlo, invitarlo a que venga a la comisión, a cualquier miembro del Ministerio Público, Ministerio Público Fiscal. Entonces parecería razonable que Stornelli venga. Stornelli está a punto de estar en rebeldía, digamos, ¿no? Ya si lo han citado 2 declaraciones indagatorias y no ha ido. Para mañana, y parecería, y si no viene Stornelli, yo creo que, inclusive aunque venga Stornelli, también habría que invitarlo al procurador a cargo, a Casal, para que venga y dé las explicaciones, digamos, ¿no? Diputado, una pregunta, como estrategia de campaña, ¿no? Faltan 4 meses para las PASO. En otras circunstancias, llámese Menem, llámese Alfonsín, incluso el propio kirchnerismo, ante una situación de previa a las elecciones y mala situación económica, se buscaba alguna alternativa, algún plan que aparece a último momento, algún cambio de ministerio. Cuando ustedes elaboran las estrategias de campaña, imaginan lo que viene. ¿Ustedes creen que el gobierno va a dejar que esto vaya languideciendo como está? ¿O ustedes evalúan la alternativa de alguna vuelta de campana, otro ministro, otro cambio, algún plan de último momento? ¿Qué es lo que imaginan? ¿Esto o alguna modificación? Personalmente yo creo que el gobierno no tiene ningún otro plan que no sea el plan de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, otro dice que ni siquiera puede vertebrar otro, ¿no? No puede. Y todo lo que va a hacer el gobierno es tratar de flexibilizar las condiciones del Fondo Monetario Internacional, como ahora que le dicen que le han permitido vender dentro de la banda 60 millones por día, que en realidad si hay corrida con 60 millones no hacen absolutamente nada, digamos, ¿no? O con que le han pedido autorización para aumentar un poco el gasto social, pero me parece que el gobierno, el mayor objetivo del gobierno es llegar a las elecciones con las variables macroeconómicas controladas, que es dicho vulgarmente con que el dólar no se le escape. Sí. Eso le funciona como ancla inflacionaria
Ahora, le va a generar un déficit enorme de dólares de lo que son los exportadores en Argentina, porque si está el dólar artificialmente planchado exclusivamente por motivos electorales, lo que todo el mundo va a pensar es que en realidad posteriormente a las elecciones va a haber una devaluación, entonces van a liquidar después de con la devaluación. La situación es muy, pero muy compleja, digamos, ¿no? Porque en realidad lo que la fuga de capitales sigue aumentando. En enero fueron 2.700 millones de dólares. Es el mes más alto de una serie de 15, 20 eneros de años anteriores en cuanto a lo que significa la fuga de capitales. El gobierno está entrampado con las LELIQ nuevamente, digamos, ¿no? Para que no se le vayan las LELIQ a dólares, sí. Tiene que aumentar permanentemente la tasa de interés. Estamos de vuelta cerca de una tasa de interés del 70%. Sí. Es una locura desde el modo que la mires, e igual sigue aumentando el tipo de cambio, pero también están bajando los depósitos en dólares, que son el anclaje de alguna manera de las LELIQ, digamos, ¿no? Porque si el depósito en dólar se va a pesos, lo que necesita, o si necesitan retirar esos dólares, los bancos tienen que desprenderse de las LELIQ para tener los dólares. Bueno, es un mecano que tiene una cantidad de piezas sueltas y que no le cierra en ningún sentido, porque yo creo que lo que adolece el plan es de un modelo de crecimiento económico. Y ninguno de los problemas de la Argentina se van a resolver con más ajustes. Los problemas de la Argentina se van a resolver con crecimiento económico. Con más ajustes se van a profundizar los problemas de la Argentina. Diputado, tenemos que terminar. Señor, ya seguimos, señor Fraquelli. No, Laurita, a mí me quedó más claro que nada una sola cosa. El psicólogo nunca le dijo que ser candidato a presidente es una locura. Bueno. No, me dijo que hay otras locuras más graves que ser candidato a presidente, pero bueno. Rossi, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Seguimos en un minuto, ya estamos. Esto es, recordamos, Hay Quórum, Ideas en Debate, segunda parte. Estamos con Laura Serra, estamos con Fernando Fraquelli y dos invitados, el señor Lucas Romero, titular de Sinopsis, y el diputado de Cambiemos, Fernando Iglesias. A ver, comenzamos con Lucas Romero, responsable de Sinopsis, porque tengo un trabajo, una encuesta que terminó hace cuánto, Lucas, poco, ¿no? La fecha de campo es 8 y 9 de marzo, es relativamente reciente. Ahí estamos. A ver, primero tengo imagen del gobierno de Macri total país, Lucas. A ver, informe por favor y datos. La primera parte del estudio obviamente hace foco en el monitoreo de los principales indicadores de opinión pública. Ahí lo que estamos viendo es un proceso económico que viene siendo corrosivo para el gobierno en términos de valoración de desempeño, en términos de expectativas. Bueno, ahí vemos claramente el gobierno está en el peor momento del ciclo, con la valoración de desempeño positiva más baja, 25,2, la valoración negativa más alta de la serie nuestra, por lo menos 57,1, y marca un poco esto, ¿no? Claramente la crisis económica no ha sido gratuita para el gobierno en este terreno y hemos visto un deterioro significativo desde la elección de medio término, que vale recordar, el gobierno tenía 51% de imagen positiva, ¿no? La caída fue claramente significativa desde ese momento, que fue un momento muy favorable para el gobierno después del triunfo electoral de la elección de 2017. A ver, Fernando Iglesias, ¿cómo le va, diputado? Bien. Muy bien. Diputado, una consulta, porque lo acabo de ver esto, ¿no? Eran datos de Bloomberg, que es una consultora especialista en temas económicos, y Bloomberg planteaba lo siguiente, a ver. Decía que el gobierno está instrumentando cambios económicos severos que pueden poner en riesgo la reelección de Macri en octubre. La pregunta es la siguiente. Digo, ¿usted cree que el gobierno, por ejemplo, debería insistir con esto a costa de tener complicaciones con el resultado o que debería tener alguna decisión, si querés, entre comillas, más populista para garantizar la victoria? ¿Se entiende lo que pregunto? Muy claro. Yo creo que la primera cosa es que un gobierno no es el Ministerio de Economía y que quienes creen que los argentinos votan solamente con el bolsillo se equivocaron y le siguen errando permanentemente. Creo que lo que el gobierno de Cambiemos ha encarnado es una demanda de transformación
de la Argentina, definitiva, importante, que incluye muchos otros temas, desde hacer infraestructura en vez de robarse la plata de las rutas, hasta luchar contra el narcotráfico, hasta que los corruptos vayan presos y los empresarios, no importa qué conexiones tengan o si son de la familia del presidente, tengan que dar explicaciones de dónde sacaron la plata y qué hicieron con ella. Me parece que es muchísimo más amplia que la demanda económica. En la demanda económica, por un lado, desde luego, aceptamos que las dificultades que hemos tenido y lo difícil de la situación para muchos argentinos. También creemos que en esto hay una mirada de largo plazo que excede al gobierno y que llega a los argentinos. A eso voy. Una consulta, porque hoy el presidente dijo, no quiero más atajos, dice, este es el camino. Mi pregunta, imaginemos que esto no se modifica, pero que el gobierno lo paga en términos electorales. Digo, ¿le quedaría una satisfacción personal, no sé si Iglesia o el gobierno, decir, mira, nosotros, por ser coherentes, sacrificamos una elección, pero 10 años después vemos que el camino que optamos era el camino elegido? ¿Puede ser un camino ese o no? No, a ver, ni pensamos en esa posibilidad. La verdad es que apostamos por esto porque creemos que en la madurez del pueblo argentino, digo, llevamos por lo menos 7 décadas de apostar a los atajos, de creer que con veranitos y que con populismo salimos adelante y después terminamos. Yo creo que si vos me preguntás cuáles son los logros del gobierno, yo te lo voy a decir lo más telegráficamente posible. No, yo pregunté si están dispuestos a perder a costa de ser coherentes. No creemos que se pierda haciendo populismo. Creemos que que no se gane. Nosotros creemos que cambiemos es la expresión de una rebelión antipopulista que ha tomado a Cambiemos como un instrumento y que se ha expresado desde la lucha del campo, pasando por las protestas por el asesinato de Nisman y siguiendo con muchas más. Creemos que expresamos esta demanda de cambio de largo plazo contra el populismo y por lo tanto no queremos que se pierdan elecciones haciendo esto, sino por el contrario, creemos que hay una demanda de que hagamos cosas diferentes y comprensión de cuáles son las dificultades y de que también es una situación de un escenario complicado, pero cada vez que la Argentina ha tenido esta combinación de herencia económica desastrosa, escaso poder político, porque somos minoría en todos lados, y situación internacional desfavorable, voló por los aires. Voló por los aires con un gobierno peronista en el 75, sí. Rodrigazo, voló por los aires en la hiperinflación de los 80, gobierno radical, voló por los aires con la dictadura militar, me había olvidado, en el 81, voló por los aires en el 2001, después de 10 años de peronismo, coronados por la alianza. La verdad, admitimos las dificultades, admitimos los errores y los fracasos, pero no volamos por los aires y esa es una novedad. Estamos enseguida con Laura Serra, con Fernando Fraquelli. Tengo una consulta del trabajo de Sinopsis, Lucas, que es preocupaciones que afectan al país. Sí. A ver si está la economía, a ver si está la inseguridad o qué es. ¿Puede ser? Sí, a ver, la miramos. Decididamente, cuando uno mira no solo la foto, sino la película, lo que ha dominado las preocupaciones ciudadanas en los últimos meses son las preocupaciones económicas. En este caso, en el registro de marzo, la preocupación por la inflación llega al máximo de todo el ciclo, incluso superando niveles que habíamos visto en agosto, septiembre, octubre del año pasado, cuando había habido mucha inflación. Y yo coincido efectivamente con Fernando, digo, no todo el electorado vota con el bolsillo, claro. Pero quizás el daño que le está produciendo en términos electorales este panorama es que el gobierno necesita conseguir 20% más de los votos que hoy tiene en un escenario de elección general. Hoy tiene 30, por ejemplo. Para ganar una segunda vuelta. Claro. La intención de voto que nosotros tenemos registrado en este último estudio es 31,6. Claramente el gobierno necesita seducir un 20% más y creo que ahí es donde al gobierno se le está complicando el panorama con este contexto económico, porque a ese electorado quizás más independiente, que quizás entienda a Cambiemos como una expresión del antipopulismo, también hay que convencerlo con resultados y creo que este contexto económico... En el 2015, a esta altura, ¿cómo estábamos? Ahora estamos en 31. ¿En términos de preocupaciones? No, en intención de voto. Vos decís intención de voto. Ahora 31%. Bueno, a esta altura del 2015. Hay que ir al resultado electoral. El resultado electoral fue después 34%, claro, ¿no? Sí, varios meses después. O sea, estamos mejor que en el 2015. En intención de voto, el gobierno pareciera conservar ese núcleo de votantes que los llevó al 2015 a ganar la elección. Insisto en este punto. Creo que la dificultad para el gobierno se le está presentando en cómo hace para conseguir 20% más para poder ser competitivo. Si puedo observar, yo creo que hay dos buenas noticias en eso. Primero, la inflación es la primera preocupación y una gran bienvenida, porque está bien, fue muy alta, 47%, pero tuvimos 39%, que no es mucha diferencia, en el 2014, y la inflación no estaba ni siquiera en el radar.
Y ahora hay un gobierno que reconoce el problema, que lo pone sobre la mesa y que pelea contra eso. Segundo, ¿cuál era durante todo el periodo anterior la preocupación de los argentinos? La inseguridad. Es decir, no era un problema de que te subían los precios en el supermercado, era que te mataban, ¿no? Hoy eso, ¿en qué posición está? ¿En la tercera o en la cuarta? Me parece que eso es un logro del gobierno que es importante también. Pregúntele, Laurita, a ver. Si a partir de todo este descontento que vos estás reflejando en las encuestas, a partir, bueno, del malestar económico que siente la gente, ¿no? ¿Hay algún candidato de la oposición que lo está capitalizando en mayor medida o siguen todavía en sus niveles históricos y no han subido demasiado? No, a ver, de hecho, incluso uno mirando, hay que distinguir que el proceso electoral tiene dos instancias, ¿no? Una primera instancia es la elección general y después la segunda vuelta que tiene otra dinámica. En términos de la elección general, sí, curiosamente el gobierno en este contexto económico ha mantenido un nivel de apoyo electoral muy estable. Si uno mira la película en términos de intención de voto, 6 meses para atrás, los niveles de apoyo del gobierno no se han modificado. Incluso en meses donde la situación económica fue muy incierta, muy volátil, septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Lo cual no significa que esa gente esté contenta con la situación económica. De hecho, el 25% aprueba el desempeño del gobierno, el 31% lo vota. Solo el 19% dice que su propia situación va a mejorar en un año y el 31% lo vota. Evidentemente hay otras motivaciones, como señala Fernando. El problema creo que está en ese voto adicional que va a tener que conseguir el gobierno. Y ahí yo te diría, el gobierno tiene una estrategia muy clara, ¿no? Que claramente el escenario más favorable para el gobierno es confrontar con Cristina Fernández de Kirchner en una segunda vuelta por la alta imagen negativa y el alto sentimiento de rechazo que todavía hay en una porción importante del electorado. Pero ya no pareciera alcanzarle con eso en este contexto económico y ya necesita además que no haya ninguna alternativa a ese electorado que lo defienda del regreso del populismo. Esto que ahí dice aparece la Baña. el diputado. Entonces ahí creo que es donde el gobierno ve a la Baña como una amenaza. Y por eso, a mi entender, el gobierno sale ya públicamente a cuestionarlo, a criticarlo, porque entiende que ahí hay una amenaza de un candidato que pudiera ser un reemplazo de cierto electorado que sigue teniendo sentimientos de rechazo hacia Cristina, pero que quiere otros resultados económicos, ¿no? Fernando, ¿cómo se calma a los socios de la coalición, a los socios de la Unión Cívica Radical? No hace falta calmar a nadie, confiamos en la madurez. A mí me parece que la Argentina es un país que ha perdido el hábito del debate y de la disidencia dentro de la coalición parlamentaria, porque siempre, si vos mirás la historia argentina, desde 1930 para acá, la mayor parte del tiempo hemos estado gobernados o por dictadores militares o por populistas, líderes populistas que alineaban toda la opinión. ¿Quién le iba a decir nada a Cristina que no estaba de acuerdo con algo? Nadie, porque salía eyectado del gobierno en 2 minutos. Entonces, cuando alguien que forma parte de la alianza de gobierno hace alguna crítica, a los argentinos nos suena como si hubiera una enorme disidencia. Miremos, saquemos un poquitito la cabeza del balde, miremos lo que pasa en el mundo. Esto es una cosa normal, de que no siempre hay un acuerdo absoluto entre las fuerzas de gobierno e inclusive entre los poderes. A veces el Ejecutivo lo ve desde un punto de vista, el Legislativo lo ve de otro. Forma parte de la democracia y de la República y es algo a lo que los argentinos nos hemos desacostumbrado, lamentablemente. Diputado, un tema que lo he hablado alguna vez con Romero, digo, el propio kirchnerismo reconoce que tiene un problema cuando tiene que crecer, porque el kirchnerismo llega hasta el 30 y después le cuesta crecer, es que la verdad que está muy basado el kirchnerismo en criticar la cuestión económica, pero no tiene un mensaje de decir, ¿y si llegamos qué vamos a hacer? No hay un discurso de mañana en el kirchnerismo. Ahora, a partir de eso, digo, usted plantea que la gente no vota por las cuestiones económicas, ¿no? Te dice que hay... No, dije que no vota solamente. Solamente. Ahora, es un elemento más. Exactamente. Luego, ahora, no hay una diferencia que digo, porque la diferencia que veo yo con Cambiemos del 2015 es que en aquel momento el macrismo convencido decía, porque llegamos y somos otra cosa y vamos a salir del cepo, van a llover inversiones, y el propio presidente decía, resolver la inflación es lo más sencillo que hay. Digo, eso no está hoy. Me parece que eso es un elemento complicado para el gobierno respecto a lo que pasaba hace 4 años. La posibilidad de vender una ilusión, que a lo mejor era una realidad que suponían que se podía concretar, eso no está. ¿Eso no es un elemento más complicado que el 2015 para la campaña de Cambiemos? Mira, sí y no. Desde luego, si lo que me estás diciendo el gobierno fue exageradamente optimista, yo lo he dicho... No sé, a lo mejor hubo un mal cálculo, no sé qué pasó. Sí. Efectivamente, fue demasiado optimista con respecto a las posibilidades económicas.
Y me parece que eso tuvo una influencia también en algunos errores que se cometieron, ¿no? Desde el punto de vista de la perspectiva. A mí me parece también que ha quedado claro en este sentido, por primera vez un gobierno se hace cargo de los problemas estructurales de la economía argentina. Sí. Porque acá, a mí me causa gracia, hoy lo escuchaba el presidente en el gabinete ampliado, y lo dijo muy bien, y yo coincido, esto es de lo que dicen, acá se arregla todo creciendo, acá hay que crecer. Eso es como si vos decís, mirá, yo tengo una casa de una planta sola, con la base que está más o menos, tambalea un poco, se me cae, se mueve un poco, sí. Pero hay que crecer, vamos a ponerle un primer piso y un segundo piso. Bueno, los argentinos ya hemos visto dónde termina eso, termina pero Fernando, con toda la estructura colapsando. El primero que pasó eso fue el gobierno que dijo eso. Llegamos y empezamos y decían inflación 10%. Porque había otra, puede ser, pero también sí. Es cierto que había un escenario internacional que empeoró, y empeoró muy rápidamente con respecto a lo que se esperaba. La tasa que era de la Fed, que es la que determina si los dólares vienen para los países emergentes o salen, pasó de 0,25 a 2,75. O sea, subió 10 veces, ¿no? La soja, que los muchachos la tuvieron promedio durante 12 años en 4,80 promedio, anda por los 3,30. 30% más que se te caen de las exportaciones. Inversiones... hubo, porque llegamos a tener hasta un 21% en el 2017, es un buen nivel de inversión considerando que lo dejaron en 15%, pero tampoco hubo la lluvia de inversiones. Y yo creo que un factor evidente, otra vez, vuelve a ser la perspectiva política, porque si vos vas a hacer una inversión de largo plazo y pensás que puede volver Cristina, y lo pensás 2 veces, ¿no? Pregunte, Laurita. Tema legislativo, no lo podía dejar escapar. Se cayó lo de Barra Bravas el martes pasado. Está difícil que haya sesión la semana que viene porque todavía no está el dictamen resuelto. En el Senado, al mismo tiempo, fracasó el debate sobre financiamiento de las campañas. ¿Usted ve que hay, digamos, que hay problemas o que el peronismo está tratando de evitar que Cambiemos se lleve leyes que se ha propuesto sacar este año? No me cabe ninguna duda y me parece que es una lección, entre comillas, que deberían sacar los votantes argentinos. ¿Qué significa tener un gobierno en minoría? Es la primera vez en 100 años que tenemos un gobierno en minoría en ambas cámaras a lo largo de todo el mandato. Y está claro que no van a votar ninguna ley. A mí me causa indignación cuando dicen, bueno, pero el año pasado el Parlamento, el Congreso trabajó muy poco porque sacaron tan pocas leyes. A ver, la aprobación de leyes no depende del nivel de trabajo de los parlamentarios, depende de lo que votan los parlamentarios. Si te votan siempre en contra, si vos sabés que vas a ser una sesión en minoría y que te van a meter mociones, lo de la barra brava es un escándalo. Yo no he visto nunca una cosa así. Se vota, se sanciona, media sanción de la ley con aprobación por unanimidad, 201 votos a favor, 0 en contra. Después se para este chico que no forma parte de Cambiemos, del bloque que no me acuerdo cómo se llama, Lustó, dice, pero esto necesita más trabajo, volvámoslo a comisión. Está claro que no lo quieren sacar, ¿no? ¿Quién vota? Todo el peronismo para volver a comisión. Anteayer tuvimos la reunión de comisión legislativa, no vino Lustó, no vino nadie de su bloque. El peronismo, ¿con qué venían? No, otro dictamen. A ver, tenemos un dictamen que pasó a la comisión, llegó al recinto y se aprobó por unanimidad. Y ahora otro dictamen. No hay un tema de conducción sale política, Facundo Moyano a pedir que llamen a los presidentes de los clubes y de la AFA a ver qué opinan. Yo dije, voy a traer a tu papá que nos explique primero lo del lavado de activos en Independiente y la pedofilia en las divisiones inferiores y después seguimos el debate. Entonces, a mí me parece que es muy claro. Ha habido, y aparte fue muy triste el papel del periodismo alrededor de los escarceos que hubo ahí, porque parece que fueron los escarceos que hubo entre los diputados los que impidieron que saliera la ley. Lo que impidió salir la ley, no hay una voluntad política de que salga la ley sobre los barra bravas. La propia diputada, que se declaró ofendidísima, porque yo le dije, no seas tonta, y después le pedí disculpas públicamente, dice, estoy esperando que me pasen el informe de taquígrafo, dice textualmente, sí, pero nosotros la votamos a favor porque si no quedábamos como los que estábamos con los barra bravas, pero la ley es muy mala. A ver, votaron por unanimidad a favor una ley que creen que es insuficiente, que es muy mala. Verdaderamente son papelones legislativos
que yo no he visto nunca, inclusive en la época del voto automático por Cristina, ¿no? A ver, pregunte. No, a Lucas. Lucas, ¿ustedes ven un escenario electoral sin Macri y sin Cristina Kirchner? Epa. No, en principio no, por las propias señales que emiten los actores, ¿no? Sí. Digo, claramente el presidente está dando las señales de que él tiene intenciones de ser candidato. No veo que haya dentro del oficialismo una discusión respecto a alternativas. Placa 5, por favor. Y en el caso de la expresidenta, yo soy de los que tienden a pensar que la probabilidad de que ella sea candidata son muy altas, ¿no? Porque hay muchas razones que creo que la llevarían a ser candidata, pero yo ahí siempre recomiendo incorporar que para la expresidenta, incluso en términos políticos, también una derrota ajustada puede ser muy útil, ¿no? Para consolidar su espacio, para consolidar su protagonismo en el escenario político. No, pero serían varias derrotas consecutivas, No, ¿no? está Sería ya bien, el final de está Cristina bien, Kirchner. Pero, digamos, si ella no puede delegarle la posibilidad o la potestad de ser presidente a algún dirigente de su confianza que ella elegiría, yo creo que posiblemente no consiga uno que mida. En la balanza pone la posibilidad de continuar digamos, teniendo el protagonismo y los recursos políticos que implica tener legisladores, tener senadores, tener diputados. Porque si algo explica el protagonismo de Cristina luego de su salida del poder, es también esa disponibilidad de recursos, un bloque de diputados que le responde muy fielmente, un bloque de senadores que le responde a ella. Me parece que ahí no solo la discusión es presidente sí, presidente no, me parece que también es cómo se consiguen recursos políticos para su espacio para tener continuidad política después de la elección. Muy bien, una más. Y para no ir presa, digamos. No, bueno, digamos obviamente todo. que en el análisis... Bueno, yo soy de los que sostienen que si el argumento es judicial, yo creo que para la expresidenta le conviene ser candidata, más que no serlo. Duda, porque le conviene tratar, primero que duda. las posibilidades de triunfo hoy no son, digamos... No, pero Cristina candidata cero. Perdiendo va a seguir instalada como la figura preponderante del peronismo. Si no se presenta, va a quedar como una figura secundaria. El bloque peronista del Senado me parece que no sé si va a resistir mucho tiempo los fueros y ya sabemos cómo termina la historia. Y creo que el principal argumento, a mi entender, es que no hay una candidatura que le genere un perjuicio económico tan grave al gobierno como la de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Imagínense los inversores si Cristina decidiera correrse. Al país, ¿no? O el país, bueno. Ahora, perdón, me queda un minuto, pero ¿no hay una contradicción, plantean algunos, que al gobierno en términos electorales le sirve confrontar con Cristina, pero en términos económicos, agigantar la figura de Cristina te genera más costo económico? Porque no es que cambiamos a Macri si pierde por la baña, lo cambiamos por Cristina y se dispara el riesgo país. ¿Hay una contradicción en ese sentido? Yo creo que sin Cristina en el escenario el gobierno gana en primera vuelta. Esa es mi opinión. Así que esto de que al gobierno le conviene Cristina es toda una afirmación. Para mí, sin Cristina, el gobierno gana en primera vuelta. Además de eso, me parece que también es este análisis de los tercios, que yo lo entiendo desde el punto de vista posicional de las encuestas, no es el que tengo yo. Miremos, por ejemplo, extinción de dominio, qué pasó en la bicameral, y se acabaron el partido del centro que están y los 3 tercios. Está Cambiemos, bancando la extinción de dominio y que la plata vuelva a los ciudadanos, y todo el peronismo unido en un pacto de impunidad para que eso no pase. Esa es la división política y yo no lo veo a Labaña en el medio de eso. Veo a toda la fuerza que apoyan a Labaña, que además dice con la corrupción en la campaña electoral. Ni me voy a meter. Ayer corrigió. Sí, bueno, pues se mete. Corrigió, sí. Esperamos las declaraciones, de Labaña acerca de qué va a ser, ¿no? Porque se le va a desarmar la alianza electoral, me parece. Tengo que terminar. Con la corrupción. Perdón. Lucas, muchísimas gracias. No, gracias Lucas Romero, titular de Sinopsis, diputado Iglesias, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, ¿les queda algo más para acotar, señalar alguna información en último momento, Laurita? No. Señor todo. Fraquelli. Todo dicho. Bueno, tenemos que terminar. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Gracias y buenas noches. Hasta la próxima.